El Super Su-34M puede desaparecer de los radares más avanzados del enemigo. Los cazabombarderos rusos Su-34 pueden desaparecer de los radares enemigos, ya que Moscú los arma con una nueva suite antiguerra electrónica. Luchando contra adversarios tecnológicamente inferiores, como Irak y los talibanes, la guerra electrónica se había convertido en una disciplina olvidada para las fuerzas armadas occidentales. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha devuelto la atención a la guerra electrónica. La agencia de noticias RIA Novosti afirmó recientemente que el avión bimotor ruso de ataque de largo alcance Sukhoi Su-34 recibió una nueva protección contra los equipos de guerra electrónica del enemigo, incluida la protección contra los sistemas de guerra electrónica de fabricación extranjera, para su uso en la zona de la operación militar especial. El informe decía, los Su-34 también operan en la zona cercana, en particular, con bombas guiadas contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por lo tanto, están al alcance de los equipos de guerra electrónica del enemigo. Por lo tanto, se tomaron medidas técnicas para proteger los sistemas de guerra electrónica del Su-34 de las plataformas de armas ucranianas y occidentales. La combinación del complejo de contramedidas electrónicas Kivini con las estaciones de interferencia activa SAP-14 y SAP-518 proporciona una protección fiable a los Su-34 contra la defensa antiaérea. Esto afirma que los Su-34 pueden desaparecer de las pantallas de radar enemigas. Los Su-34 entregados desde julio de 2022, tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, han sido construidos, en particular, según un estándar mejorado como la variante Su-34MI, junto a los cazas Su-34M de base, variantes especializadas construidas para la guerra electrónica o el reconocimiento. El director general de la Corporación Unida de Aeronaves de Rusia, Yuri Slyusar, ha afirmado que el Su-34M tiene el doble de capacidad de combate que el Su-34 original, que comenzó a entrar en servicio en 2014, siendo una novedad destacada su interfaz dedicada para 3 tipos diferentes de sensores: el pod de búsqueda electrónica UCRT, el pod de cámara UCRO y el radar de apertura sintética UCRL. Esto maximiza el conocimiento de la situación. El cazabombardero Su-34 tiene el mayor alcance entre sus pares y es comparable al de bombarderos estratégicos más ligeros como el Tu-22M. Estos cazabombarderos constituyen una gran parte de la flota rusa. Los Su-34 han estado realizando misiones de bombardeo con bombas guiadas contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto ha hecho que el caza sea vulnerable a las defensas aéreas ucranianas, especialmente a los lanzamisiles que no emiten firmas de radar y no pueden ser bloqueados. Guerra electrónica. La disciplina olvidada. Los expertos indican que el procedimiento habitual de los ejércitos presionales de todo el mundo es recopilar información sobre la guerra electrónica de las fuerzas adversarias y calibrar su propio conjunto de sistemas de alerta electrónica de acuerdo con ella. Desde 1888, cuando el físico alemán Heinrich Hertz demostró que las chispas eléctricas propagaban señales al espacio, los ejércitos de todo el mundo empezaron a utilizar esta tecnología para mejorar la eficacia de sus operaciones convencionales mediante comunicaciones avanzadas, navegación, selección de objetivos y detección del espacio de batalla. La importancia del espectro electrónico y magnético es tal que un ejército puede quedar inutilizado si se atacan sus capacidades de guerra electrónica, declaró un oficial militar al Eurasian Times. Las técnicas de guerra electrónica más utilizadas son la interferencia, contramedidas electrónicas, y la escucha de las comunicaciones enemigas, sigilo recopilación de inteligencia de señales. La interferencia restringe la capacidad del enemigo para intercambiar información anulando las transmisiones de radio o enviando señales para impedir la detección por radar o transmitir información falsa. La interferencia puede contrarrestarse mediante contramedidas electrónicas. El método más común es el espectro ensanchado por salto de frecuencia, por el que los canales de frecuencia se conmutan según un patrón prescrito que solo conocen el transmisor y el receptor. La recopilación de inteligencia de señales se encarga de reconocer y evitar una amenaza, así como de apuntar y orientarse. Esto es lo que pueden hacer los equipos guerra electrónica mejorados de los Su-34, opinó el oficial.
Por cierto, el primer uso registrado de guerra electrónica fue en 1904 en la guerra ruso-japonesa, cuando los rusos frustraron los disparos navales japoneses dirigidos a Port Arthur, interfiriendo sus señales de comunicación naval. Las fuerzas francesas y británicas pusieron en aprietos las operaciones de bombardeo alemanas al interferir y falsear las señales electromagnéticas utilizadas por los dirigibles alemanes Zeppelins para la navegación. Los observadores militares occidentales han lamentado a menudo la atría de las capacidades de guerra electromagnética de la OTAN inducida por la complacencia. Estados Unidos y sus aliados tuvieron una oposición limitada durante su estancia en Afganistán, lo que permitió el uso ininterrumpido del sistema de posicionamiento global y del rastreador Fuerza Azul, permitiendo la comunicación en todo momento con mando y control. Los conceptos de guerra electrónica, como la disciplina radioeléctrica, el control de la firma electromagnética y el salto de frecuencia, perdieron su valor. Esto se produjo incluso cuando Rusia y China han dado pasos de gigante en guerra electrónica. En noviembre de 2022, Rusia introdujo rápidamente un sistema ligero basado en drones llamado Mosquito, derivado del dron Orlan 10, que ha interferido con éxito las comunicaciones ucranianas. Esto subraya la capacidad rusa para asimilar rápidamente las lecciones del campo de batalla y mejorar la tecnología armamentística a un ritmo acelerado. Las capacidades de los complejos de guerra electrónica rusos. En 2014, Rusia desactivó el sistema de radar del destructor de la Marina estadounidense Donald utilizando el transmisor de interferencia activa Kivimil instalado a bordo del caza ruso Su-24. Los cazas volaron 12 veces sobre el buque de guerra estadounidense. El reportaje sobre la bomba electrónica rusa fue difundido por el programa de noticias Vesti del canal de televisión estatal ruso Rosilla 1. El reportaje se hizo público coincidiendo con el Día de los Especialistas Rusos en Guerra Electrónica. La noticia de la última tecnología rusa que inutiliza cualquier avión o barco mediante la interferencia de sus sistemas electrónicos se hizo viral en pocos días. Según Vesti, el Su-24 se acercó al CUT, encendió el equipo y potentes ondas radioelectrónicas desactivaron todos los sistemas del buque. Posteriormente, el Pentágono emitió un comunicado en el que condenaba la conducta peligrosa y poco profesional de los pilotos rusos al dar varias pasadas a baja altura al destructor de la Armada estadounidense. La guerra es el mejor momento para aprender y hacer evolucionar los complejos de guerra electrónica. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.